Hola a todos, sean bienvenidos a la continuación o el taller o la segunda parte de nuestro taller de introducción al desarrollo de videojuegos en Unity. En esta serie de videos nos enfocaremos en el jueguito que habíamos construido en la anterior serie de videos, que aunque sencillo, simplemente es una bolita moviéndose por el escenario y recogiendo varios objetos y llevando el puntaje de eso. Es sencillo, pero demuestra muchas de las cosas que se pueden hacer con Unity, tanto con las primitivas básicas como con la codificación que nos ofrece a través de C Sharp. Entonces, vamos a coger este juego base y vamos a tratar de mejorar algunas cositas del aspecto visual y de la interacción en general con el juego, porque como está ahorita en este mismo instante, nos funciona y es espectacular y eso por lo general ya lo emociona a uno, pero está un poco soso, está un poco aburrido. Entonces vamos a ver cómo podemos agregarle muchas más cosas para que se vea interesante y cómo podemos valernos de diferentes recursos que se pueden encontrar en internet y en otros lados para hacer que esto se vea muchísimo mejor. Entonces vamos a empezar primero que todo con que las cosas suenen, porque en este mismo instante está todo muy callado y eso es muy aburrido. Así que vamos a hacer que haya sonido acá en el juego como tal. Vamos a ver dos tipos de sonidos. Vamos a hacer que haya sonido en el ambiente, que apenas uno corra el juego suene una musiquita de fondo para que haya un poco más de sabor al momento de jugar y poner ciertos efectos de sonido, como por ejemplo cada vez que cogemos las moneditas que suene un trin o algo así por el estilo cada vez que nos acercamos a ellas y las recogemos. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer eso. Como con muchos otros elementos que vamos a ver en estas series de videos, el proceso de crear y generar audio para un juego, para cualquier medio en general, no es exactamente un proceso que sea inmediato y nosotros como ingenieros no vamos a enfocarnos en las habilidades necesarias para crear el audio como tal. Obviamente, si están dispuestos de ponerse a sacar su compositor interno, son más que libres de tratar de probar herramientas por ahí que les permitan crear audio para aquellos que tienen la posibilidad y los conocimientos para hacerlo. Pero por lo general no es tan fácil hacerlo, se requieren de habilidades muy específicas y tal vez sea mejor tratar de conseguir material que sea libre de internet. Con música no es tan difícil conseguir cosas en internet, en especial porque estamos haciendo algo netamente académico y que no va a ser comercial. Por tanto, pedir prestado cosas de internet no es tan grave. Aún así, si ustedes quieren conseguir material que sea completamente libre en internet, se puede hacer. Por ejemplo, una de las formas más fáciles de hacerlo es irnos a YouTube y tratar de conseguir algo ahí que nos permita descargarlo. Podemos utilizar algún tipo de conversor online que nos permita descargar cosas de YouTube, como por ejemplo este de acá. Como este hay 8 millones más en las que simplemente se coloca la URL del video que se quiere descargar, se coloca acá y se puede descargar ya sea como solo audio o incluso todo el video. Eso es una forma de hacerlo. En YouTube obviamente hay que tener mucho cuidado porque hay cosas ahí que son propietarias. Por ejemplo, cualquier cosa que venga de algún canal de Vivo por favor no lo bajen. Eso es música completamente comercial y si ustedes están vendiendo su juego o si están mostrándolo en algún lado, tal vez se metan en problemas. Entonces es mejor tratar de conseguir cosas que sean libres. Hay muchas opciones, tal vez recomiendo este canal para música como tal, como Background Music o BGMs. Que se llamarían, en donde hay un montón de música completamente libre. Toda la música que está acá se puede utilizar si uno lo desea y tienen una selección bastante grande de diferentes opciones, de diferentes ritmos y diferentes tipos como de ambientes y de moods entre todas sus selecciones. Es completamente libre, lo único que tienen que hacer es en algún lado darle reconocimiento de que se sacó de este canal de Free Background Music. Entonces, esta es una opción, utilizar los canales de YouTube que ofrecen música libre y descargarlos directamente. Esto sirve mucho y muy bien para background, para música de fondo, o sea, música orquestada, instrumentada, tal vez con algo de voces, porque eso es fácil de conseguir. En últimas, eso es bastante fácil de conseguir y no hay mayor problema. Lo que sí puede llegar a ser algún problema es lo que se denomina música de Foley o efectos de sonido. Una explosión, llaves sonando, pasos, pasto, lluvia, truenos, cosas de ese estilo. Lo que se llama Foley, efectos de sonido. Eso es bastante más difícil de conseguir y YouTube no es la mejor fuente para ese tipo de sonidos. Sería muy raro que alguien armara un canal con 800 videos de música de llaves cayendo al suelo en baldosa durante
15 minutos. Sería un video muy extraño y YouTube no está pensado para eso. Ahí sí ya se necesitan otras opciones. Una de las bibliotecas más famosas que existen para eso es esta de acá, Freesound. Freesound es una biblioteca en donde tiene un montón impresionante de efectos de sonidos únicamente de muchas y de variadas maneras. La única que hay que hacer es buscar el efecto de sonido que estamos buscando, como por ejemplo keys, y podemos encontrar todos los efectos de sonido que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si nos descargamos de acá una musiquita interesante para nuestro juego, de aquí podemos encontrar algún sonido interesante para cuando cogemos las monedas. Un elemento interesante es que el idioma inglés da para muchas onomatopeyas, entonces, por ejemplo, quiero algo así como un clink o algo así de ese estilo, y se entiende, el Free Sound entiende ese tipo de cosas, y buscar cosas como capau, boom, pau, funciona. Entonces, esto es una biblioteca muy, muy grande, muy interesante. Lo único que hay que tener en cuenta con esta biblioteca es que hay que registrarse para poder descargar las cosas. Entonces, lamentablemente hay que ofrecer algún tipo de correo electrónico y clave para poder tener acceso, pero todo es completamente libre de regalías, completamente gratis, open source, no, Creative Commons sería más el término correcto. Entonces, una de las cosas más interesantes es que si ven algo que tiene sentido, como este de acá, SB Clink Clank, entonces, si quieren saber exactamente cómo suena, hay un previsualizador de ese sonido. ¿Sí? Entonces, hay muchos sonidos que dicen algo, pero suenan completamente diferente. Entonces, por ejemplo, ese no lo quiero, ese no me sirve para las moneditas. Tal vez, no sé, este de acá. Oh, este está un poco más interesante, o este de acá. Por ejemplo, con este en particular estaba bastante interesante porque si se dan cuenta es un clip de 28 segundos y el sonido como tal solo ocurre durante un par de segundos y lo que pasa es que se repite de diferentes maneras. Lo mismo, por ejemplo, como con este o como con este. Y tal vez ustedes no quieren todo el clip de sonido. Pero si un pedacito en particular les funciona o les sirve. Ustedes pueden tratar de descargar ese sonido y editarlo en alguna herramienta que les permita como cortarlo o achicarlo. Hay una herramienta muy popular que es completamente libre que se llama Audacity, que les permite hacer eso, hacer ese tipo de ediciones sencillas al sonido. De por sí Audacity le permite a uno hacer ediciones incluso que no son sencillas, ediciones de muy alto calibre. Pero para cosas sencillas como cortar un clip o seleccionar solo una parte del clip, bajarle el volumen, subirle el volumen, ponerle algún tipo de eco o cosas así de ese estilo, Audacity es una muy buena herramienta. Aquí lo único que nos hace falta sería descargar los sonidos que nosotros necesitamos y tenerlos a la mano para poder después subirlos a Unity y usarlos ahí. Cuando ya tenemos entonces a nuestra disposición los efectos de sonido que nosotros queremos, por ejemplo, acá los tengo en una carpetica en que ya los tengo identificados, la música de fondo y el sonido que le voy a asignar a las monedas, nótese que están en dos formatos diferentes. Este está en MP3, que es como el formato más común de sonido que existe y el que se recomienda que más se use, y está el .wav, que es un formato un poco más propietario de Windows. Tengo entendido que esto en Mac no funciona, a menos que uno se descargue cosas, pero WAV es popular porque es increíblemente liviano y está pensado más que todo para este tipo de cosas, para soniditos chiquiticos que pesan solo un par de cabezas o casi nada. Y es popular porque es muy liviano. Entonces, una de las cosas interesantes es que Unity es compatible con casi cualquier formato de sonido. Tiene que ser una cosa muy oscura y arcana para que no lo identifique Unity. Entonces, por los formatos no deberían preocuparse tanto. Aún así, si tienen algún tipo de problema con el formato, buscar conversores en internet tampoco es difícil. Hay que simplemente googlear pasar de WAV a MP3 y encuentran algo en internet completamente gratis que le permita transformarlos. Así que por los tipos de archivos no deberían preocuparse en materia de sonido porque es muy fácil hacer las transformaciones. Si queremos pasarlos a Unity, Unity básicamente lo que nos permite es importar al proyecto como tal assets nuevos. Hasta el momento casi todo lo que hemos estado utilizando ha sido cosas propias de Unity, primitivas de Unity, como los cubitos, las esferas, las otras monedas eran una esfera que nosotros manipulamos fuertemente. Lo más extraño que nosotros sacamos de por fuera eran los sprites, ¿sí? Entonces en los sprites, este cosito de acá, nosotros lo sacamos de fuera por internet y lo importamos a Unity. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con sonidos. Entonces, parecido a con los sprites, la idea es que el sonido de nuestro juego se hace en alguna otra herramienta, alguna herramienta de composición o se graba en algún otro lado.
se importa a Unity para poder utilizarla dentro del juego. Así que como con cualquier otro material que hemos estado utilizando en nuestro juego, la idea es que vamos a organizarlo en nuestro propio folder, en nuestra propia carpetica, de tal manera que lo podemos encontrar fácil. Entonces voy a crear una nueva carpeta y la voy a llamar sonidos. Podemos importar las cosas igualito como lo hicimos con los sprites. Para recordarles, podemos coger, decirle clic derecho y pedirle que nos importe un nuevo asset, import new asset. Al decirle esto, nos va a abrir el explorador de nuestro sistema operativo y podemos buscar entonces qué es lo que nosotros vamos a importar nuevo a nuestro proyecto de Unity. Entonces por acá voy a importar la música de fondo. Dependiendo de qué tan grande sea el archivo y qué tanto contenido tenga, se va a demorar un par de segundos o más. Si todo sale bien, debería poder verse la previsualización del archivo como tal. Así se ve un archivo de sonido en Unity y nos permite a nosotros escuchar ese sonido acá. Si por alguna razón no pueden ver esto, es porque hay algo mal con ese archivo en particular. Aquí podemos previsualizarlo, no sería sino pre-oírlo tal vez. Ahí está entonces nuestro archivo de sonido. Si ustedes lo desean, como con muchas otras cosas, en el inspector van a aparecer un montón de opciones. Solo que en este caso en particular sí es bastante importante no tocar muchas de las cosas de acá, al menos que sepan realmente qué rayos están haciendo. Más que todo son cuestiones de compatibilidad, o sea, hacer que los sonidos tengan un formato específico para que sean o para que funcionen muchísimo mejor en diferentes sistemas operativos, o por ejemplo este de acá para que funcione bien en internet, porque pues a veces en internet cuando las cosas son muy pesadas dejan de funcionar bien. Otra opción importante puede ser esta de acá, Load in Background. No nos vamos a meter mucho con esto porque esto tiene que ver más con manejar los recursos de los juegos de forma inteligente, de tal manera que no se demore tanto cargando las cosas. Cosas como estos sonidos, en especial sonidos como este que les acabo de mostrar, que es de muy buena calidad, suelen ser bastante pesados y a veces cuando son tan pesados se demora tiempo en cargarse en la escena. No queremos que la escena se demore tanto tiempo cargándose ni que haya espacios en la escena en que debería haber sonido y no lo hay. Y este tipo de opciones nos permite pedirle a Unity que cargue toda esta información antes de que el mismo juego corra, que ya esté como que en la memoria y pueda acceder a él fácilmente. Obviamente hay que tener mucho cuidado con este tipo de opciones porque las memorias son limitadas y pues le estamos pidiendo que suba un elemento ligeramente grande a la memoria antes de que siquiera corra el juego. Entonces podríamos estar afectando el desempeño del juego como tal. No, lo ideal es no mover nada acá, al menos que de verdad sepan qué es lo que están haciendo. Nos falta el sonidito de las llaves. Las llaves podemos subirlas de forma un poquito más agresiva. No es necesario siempre pasar por el clic derecho, importar nuevo asset. Si lo tenemos a nuestra mano, como por ejemplo aquí el sonidito, nosotros podemos coger y simplemente arrastrar a la carpeta correspondiente las cosas. Entonces ahí tenemos el sonido de las llavecitas. Si lo corremos acá, el de las monedas, perdón. Si lo corremos acá, eso parece un poco más como si estuviera cayendo una moneda como en un piso o en bueno, un escritorio. Me gustó para el sonido de las monedas cuando uno las coge. Entonces ya tenemos a nuestra disposición los dos assets, los dos sonidos. Tenemos ahora es que ponerlos en la escena como tal para que empiecen a sonar cuando nosotros queremos, cuando se da el momento correcto. Entonces eso es lo siguiente que vamos a hacer. Estos dos sonidos en particular son un muy buen ejemplo de las dos formas generales que hay para manejar audio en Unity. ¿Por qué? Pensemos primero en la música de fondo. ¿Cuándo debería estar sonando nuestra musiquita de fondo? Bueno, apenas corre el nivel, la idea es que empiece el juego y eso empiece a sonar en el fondo. Por eso se llama música de fondo. Entonces, es un sonido que básicamente en el mismo momento en que empieza la escena en particular debería empezar a sonar. Este tipo de sonidos, estos BGMs, músicas de fondo, son chéveres porque son muy fáciles de manejar. No hay que hacer mayor cosa para controlarlos. No hay que escribir absolutamente ningún código. A diferencia de estos de acá, estos efectos de sonidos, ¿cuándo debería sonar? ¿Cuándo debería sonar la monedita? Pues debería sonar en el momento mismo en que yo tomo la moneda y empieza a ser parte de mi inventario. Cuando eso ocurre, es cuando debería sonar el tutun y yo entender o tener la referencia auditiva de que cogí algo. Entonces, estos son diferentes, estos no suenan en cualquier momento, suenan en un momento particular cuando se ha llevado una acción particular. Por tanto, para este tipo de efectos de sonido, sí es necesario utilizar algo de código. Entonces, empecemos por el más fácil. El más fácil es simplemente que exista la música en el escenario, que exista la música como fondo y empiece a sonar en el momento mismo en que el nivel empieza.
Para eso, una muy buena idea es tener un objeto en la escena que esté dedicado única y exclusivamente a ejecutar el sonido. Ese va a ser su funcionalidad. Como no va a ser absolutamente nada más, va a ser básicamente un objeto invisible. No va a tener ningún tipo de comportamiento, no va a tener ningún tipo de representación o de figura en la escena, va a ser invisible. Así que eso es lo que queremos crear. Queremos crear un objeto vacío. Entonces, si vamos a la jerarquía y pedimos crear un nuevo objeto, podemos pedirle que cree un objeto vacío, create empty. Al crear un objeto vacío es un objeto común y corriente, si se dan cuenta, lo único que tiene es un transform, está en algún lado de la escena, solo que es completamente vacío. Una muy buena práctica que no tiene una razón de ser per se muy importante, salvo ciertos casos en los que puede que ocasionen problemas si uno está haciendo algo muy específico, es que los objetos vacíos siempre estén en el origen de la escena. Es una buena práctica de trabajo y hace que nosotros podamos encontrar las cosas bien y que no estemos forzando a la máquina demasiado diciéndole como, oiga, créeme un objeto o sea consciente de que hay un objeto en la posición menos 1800-365 cuando absolutamente todo ocurre en 10 unidades de Unity realmente. Entonces le estamos pidiendo al computador como que tenga en cuenta distancias que no se están utilizando para nada. Entonces, para evitar ese tipo como de malgasto de la máquina, es una buena idea que todos estos objetos vacíos no estén volando por ahí, sino que estén en el origen. Entonces lo mandé a 0, 0. Y es un objeto vacío en el sentido de que no tiene absolutamente nada más. Lo único que tiene es su nombre y un transform, nada más. Pongámosle un nombre porque es una buena idea que tenga nombres dicientes. Y lo voy a llamar controlador sonido. Obviamente el nombre no es tan importante, pero esto me va a entender de que este objeto, su misión en la vida es controlarme el sonido, controlar la música que está sonando. Para que el objeto sea capaz de hacer eso, tenemos que ponerle un componente nuevo. Hay muchos componentes de sonido. El componente más básico se llama Audio Source. Acá está. Si se dan cuenta, hay muchos otros componentes de audio que tienen efectos diferentes y si quieren pueden ponerse a jugar un poquito con estas cosas para ver qué resultados obtienen. Pero el objeto básico que necesitamos que exista para que suene algo en nuestra escena es el Audio Source. Al agregar un audio source a un objeto, básicamente estamos convirtiendo ese objeto en un baffle. ¿Sí? Ahora va a tener baffles que van a botar sonido. ¿Cuál sonido? El que nosotros le digamos. Si se dan cuenta, acá hay un montón de opciones. La primera es audio clip. Audio clip es listo, yo soy un baffle ahora y voy a botar sonido. ¿Qué quiere que reproduzca? Acá tenemos que pasarle un audio clip. ¿Qué es un audio clip? Acá hay un audio clip. Entonces, lo único que hay que hacer es coger el audio que nosotros queremos que funcione y se lo pasamos acá. Listo, ahí ya quedó referenciado que la música de fondo va a ser el audio clip que este objeto en particular va a estar reproduciendo a través de sus baffles. Ahora, si él es un baffle, para que todo realmente esté funcionando, tiene que haber un par de orejas por ahí en algún lado escuchando. Por más de que haya audio source en la escena, si no hay alguien que escuche, eso se llama un componente audio listener, no va a salir absolutamente nada por los baffles del computador. Los audio source solitos no sirven para reproducir sonido. El audio source bota el sonido, pero si no hay un audio listener en algún lado escuchándolo, no lo vamos a poder escuchar. La buena noticia es que la cámara principal del juego por defecto viene con un audio listener, la cámara principal que la escena por defecto de Unity siempre crea. Esa, entre de sus muchas cosas, tiene un audio listener, mírenlo acá. Eso significa que la cámara, si está cerca del baffle, va a escucharlo. ¿Listo? Entonces, por defecto, la cámara escucha, pero la cámara no tiene que ser la única que pueda escuchar sonidos. Entonces, si quitamos la cámara o si tenemos muchas cámaras diferentes o si tenemos alguna otra forma de utilizar sonidos, podemos hacer que algo más esté escuchando, no solamente la cámara. Pero por defecto esa es la forma en la que funciona y en general así funciona porque la cámara está muy asociada con el jugador y por donde el jugador se está moviendo. La verdad con esto ya es suficiente para que empiece a sonar nuestro clip en el juego, pero si uno quiere puede configurar muchas cosas aquí. En específico nos interesa configurar un par de elementos acá, en esta zona de aquí. Play and Awake significa que en el momento mismo en que este objeto existe en la escena, que es antes siquiera de que uno logre ver las cosas en pantalla, empiece a sonar el sonido.
Entonces, esto es importante que esté chuleado para nuestro clip del sonido de fondo. Lo otro que queremos, que por defecto no está seleccionado, es que el sonido esté en loop. Es decir, que cuando se acabe el clip, vuelve y comienza desde el principio. Como es el sonido de fondo, tiene sentido que haga eso, porque si no va a acabarse el clip que dura como medio minuto y después no va a haber absolutamente nada de sonido. Estos elementos de acá también se pueden manipular de muchas formas y encontrar varios resultados diferentes. La prioridad significa este sonido en particular, qué tan fuerte va a sonar en comparación con otros. La prioridad, el número como tal, la verdad, no importa casi, lo que importa es la relación con otros números. Entre más chiquito el número, entre más nos acercamos a 1 o a 0, sí, a 0, más importante es este sonido. Por tanto, si hay un conjunto de sonidos en el ambiente, eh, va a sonar más duro el que tenga, o más al frente, si quieren pensar como en sonido tridimensional, el sonido que tenga la menor cantidad de prioridad. Como este es el sonido de fondo, pues tal vez tenga sentido de que tenga una prioridad baja, pero esto es cuestión de ajustarlo a medida que uno va metiendo más cosas. El volumen también es una relación de 1 significa el volumen básico con el que viene el clip, dependiendo del clip y de la herramienta que uno utilizó para editarlo y para crearlo, el volumen viene de diferentes gamas y diferentes rangos. Entonces, básicamente aquí uno es el volumen con el que viene y podemos es bajarle el volumen al punto de callarlo. Entonces, si uno quiere subirle volumen a un clip, lo mejor, lo más fácil es hacerlo con prioridad. La herramienta de volumen de Unity solo se lo puedes bajar más. Y esto tiene que ver más ya con la fisicalidad del sonido. En especial en esta zona de acá, 3D Sound Settings, es importante, aunque casi siempre viene por defecto, que el sonido sea un sonido 2D. ¿Cómo así que un sonido 2D? Sonido 2D simplemente es que suena en los baffles y punto. Pero si ustedes llegaran a cambiar aquí donde dice Spatial Blend de 2D a 3D, lo que va a pasar entonces es que la posición del objeto en la escena ya va a tener, la posición del objeto y del que esté escuchando, ya va a tener relación o va a tener injerencia en cómo se oyen las cosas. Entonces, esto para la música de fondo obviamente no nos sirve absolutamente para nada, ¿sí? Entonces, pues tiene sentido que se quede en 2D y todos estos settings de acá hay que dejarlos quietos porque no tienen pues ninguna injerencia. Pero si estamos jugando algo si estamos creando algo que involucre, por ejemplo, alertar a alguien con un sonido o disparos en el fondo, tratar de simular cosas como, no sé, el efecto Doppler o cosas de ese estilo, aquí sí viene siendo muy importante, porque entonces la posición de el que está escuchando, que en nuestro caso es nuestra cámara, y la posición del que está generando el sonido, entra a tener injerencia al momento de cómo se escucha en los baffles del computador. Entonces, eso también se puede controlar. No vamos a meternos con eso en este taller, así que vamos a dejar todo en sonido 2D. Simplemente cuando algo ocurre, suena en los baffles de nuestro computador y punto. Con esto ya a nuestra disposición, tal vez yo escuché un poco antes el clip y está un poco duro, entonces bajémosle un poco el sonido. Soy un poco obsesivo compulsivo, dejémoslo en un número completo. Ya podemos probarlo. Entonces, con nuestro controlador acá, que tiene el audio source, y la cámara, que tiene el audio listener, al correrlo. Ah, sí, ahí está. Ahí está guapachoso el asunto. ¿Y qué tal? Listo, ya nos está sonando el sonido de fondo y no hubo que hacer mayor cosa, simplemente crear los objetos correctos y configurarlos. Así que lo siguiente es que ahora cuando cojamos una monedita nos suene el efecto de sonido correspondiente. Así que ese sí hay que meterle un poco más de mano y dedicarle un poco de código. Entonces eso es lo siguiente que vamos a hacer. Hay varias formas en las que nos podemos aproximar al problema de hacer que este clip en particular suene cuando cogemos la moneda. Una de las primeras cosas que tenemos que identificar y decidir, y de eso dependerá el tipo de solución que tenemos que ejecutar, es quién va a tener el clip. O sea, quién va a ser el responsable de eventualmente decirle al clip, por favor, suene. Hay muchas opciones acá, la verdad, y todas son igualmente válidas. Lo único que cambia es el tipo de desarrollo que hay que hacer y el tipo de solución a la que nos tenemos que aproximar dependiendo de lo que decidamos. Una buena idea, y la verdad es una muy buena idea, es hacer que el mismo controlador se encargue de absolutamente todos los sonidos. Entonces él va a tener
colección bastante grande de audio source y va a utilizar por medio de código, y también por medio de código hay que hacer la comunicación de que este objeto se entere cuando estos dos tuvieron una colisión, es decir, cuando el jugador terminó cogiendo la monedita y ejecute y le haga play al sonido. Eso se puede hacer y la verdad es una muy buena idea porque mantiene todo concentradito en un solo objeto y que ese objeto tiene una responsabilidad bien específica. Es una buena práctica de programación. Lamentablemente, ejecutarlo puede llegar a ser un poquito difícil porque hay que solucionar un montón de líos acá, porque la acción está realmente involucrada es entre este objeto jugador y este objeto moneda, y pues el objeto controlador sonido no tiene nada que ver. Hay que inventarnos algo para que se entere que eso ocurrió. Entonces, esa programación puede ser un poco por fuera del alcance de estos talleres. Otra posible opción serían las monedas. Si la moneda pues detecta que fue tocada por el jugador, lo cual es bastante fácil porque nosotros tenemos esa función onTrigger que hemos visto, que vimos en los videos pasados, que referencia a todos los elementos que estuvieron involucrados en la colisión, pues simplemente sería decirle, hey, me acaban de tocar, el jugador me va a coger, así que juguemos, hagámosle play al clip correspondiente. Esa también podría ser una muy buena solución si no fuera por un detallito del código que nos impide que eso sea una solución pues, completamente como sencilla y directa de hacer. Y es el hecho de que cada vez que nosotros estamos cogiendo una moneda, la estamos destruyendo. O si no la estamos destruyendo, por lo menos la estamos desapareciendo de la escena. En cualquiera de los dos casos, eso es un problema porque si el objeto como tal desaparece de la escena, si completamente se va de la escena como lo estamos haciendo en este instante, se va con todo y sus componentes. Y eso implica también el audio. Si el audio no está en la escena como tal, no hay forma alguna de que suene. Todo el procedimiento de darse cuenta que me tocaron, tocar el audio y desaparecer toma milisegundos, y el audio, por más cortico que sea, tiene un par de segundos de sonido, entonces completamente desfasado del asunto, va a desaparecer el objeto de la escena mucho antes de que siquiera termine o empiece de sonar el clip. Entonces ahí tenemos un problema bastante curioso. Podríamos solucionarlo un poquito como diciéndole al objeto no desaparezca hasta que termine de sonar el audio, pero ahí también nos estamos metiendo con programación que se va un poquito del alcance de estos videos. Así que para facilitarnos un poquito la vida en el momento de programar las cosas, quien va realmente a terminar, voy a devolverle a la vida esta moneda, el que realmente va a terminar con el objeto, con el componente de sonido, va a ser el jugador, porque el jugador está en todo momento en la escena y es también el otro objeto que está involucrado en la colisión cuando nosotros estamos tocando una moneda. Entonces tenemos acceso fácil a ese evento, a darnos cuenta de ese evento. Entonces, como el jugador es el que va a tener el clip, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos con el controlador de sonido. Pedirle al jugador que por favor primero se coloque un audio source como componente y asignarle el clip correspondiente que va a sonar el sonido de las moneditas. La configuración en este caso va a ser un poquito diferente porque no queremos que suene el clip apenas inicia el jugador el juego, porque eso no tiene ningún sentido. Queremos que suene solo cuando nosotros le digamos que vaya a sonar. Así que hay que quitarle esta opción de aquí. Tampoco lo vamos a dejar en loop porque no queremos que suene 10 millones de veces hasta el infinito, solo queremos que suene una vez ese trilling que nosotros nos conseguimos. Y por último, tal vez para este sonido en particular es una muy buena idea que esté con una alta prioridad, que sea lo que más al frente suene, lo que suene de forma más fuerte, por así decirlo, en el computador, ya que es un sonido importante. Entonces, esa puede ser otra configuración que nosotros podemos hacer. Listo, el clip ya está configurado. Lo que nos hace falta es que suene cuando se dé el evento de que se chocaron estos dos elementos, de que el jugador cogió una moneda. Eso ya nos toca irnos entonces es a nuestro script del controlador del jugador. Pues ahí es donde estamos haciendo toda la parte necesaria de detectar y hacer cosas en la colisión con la moneda. Entonces vamos a ir allí ya en el código. Listo, estamos aquí entonces en el script del controlador del jugador. Y lo que tenemos que hacer es algo muy parecido a lo que hicimos con el rigid body. Es decir, vamos a buscar el componente que se supone que está en el objeto jugador que contiene este script y vamos a pedirle al componente que ejecute el clip. Eso es básicamente lo que queremos hacer. Entonces, muy parecido a esto, lo que vamos a hacer es crear otro atributo
pero esta vez va a ser de tipo audio source. Y le pondría a ese como para seguir con el mismo, la misma convención en la que utilizamos el rigid body, pero lamentablemente as es una palabra reservada de C#, así que nos tocó utilizar otra cosa. Sonido puede ser una buena opción. E igualito que con el rigid body, si nos vamos aquí al start, podemos hacer exactamente lo mismo para inicializar el atributo. Solo que en esta ocasión va a ser el atributo sonido. Y en vez de pedir que busque algo de tipo rigid body, le pedimos que busque algo de tipo audio source. Listo, ya tenemos el atributo con el componente correcto, entonces ya podemos pedirle que haga cosas. ¿Dónde vamos a hacer eso? Si seguimos bajando, aquí está nuestra función onTriggerEnter, la función que se ejecuta cuando dos objetos se colisionan en la escena. En este caso, lo ideal sería el usuario, el jugador y la moneda, que es la única colisión realmente que estamos teniendo en el juego. Entonces, esta es la línea de código que nos impedía que esto mismo que estamos haciendo acá lo pusiéramos en la moneda, que es donde tiene como un poquito más de sentido, supongo yo ponerlo. Pero lamentablemente le estamos aquí diciéndole al objeto, oiga, desactívese, o incluso le podríamos haber dicho que se destruyera. Esta línea de código es la que hace que el clip, si lo llegara a tener la moneda, desapareciera también junto con ella. Entonces nos tocó cambiar las cosas. Aquí podemos hacer entonces es desaparece la moneda, le sumamos 1 a nuestro contador de puntos, cambiamos el texto para que tenga el puntaje nuevo, y lo siguiente que le podemos hacer es, después de que haya hecho todo eso, pídale al componente de sonido que ejecute la función play. La función play, pues creería yo que es bastante obvio qué es lo que hace. Oh, me faltó el punto coma. Ahora sí. La función play es bastante obvio qué es lo que hace. Le da play al clip. Tengo entendido que dependiendo de la configuración que tenga el clip en las propiedades como tal, es como va a funcionar. No estoy seguro que siempre lo ejecute una única vez. Así que hay que tener un poco de cuidado con esta función play. Pero para efectos de lo que queremos hacer es más que suficiente. Con esto, simplemente el clip que está asociado al componente va a sonar. Y ya, la verdad, eso es todo lo que tenemos que hacer por la parte de código, y esta función nos permite hacer muchas cosas. Obviamente, este atributo, el audio source, tiene un montón de funcionalidades por dentro que nos permiten controlar muchas cosas del audio clip. No solamente que funcione, sino también bajarle el volumen, que empiece a correr desde un segundo en específico, desde un punto del clip en específico. Uno puede hacer muchas cosas con esto. Es cuestión de leer la documentación de el componente en específico. Entonces, con esto ya tenemos lo que necesitamos. Grabemos y miremos a ver cómo nos va en Unity. De nuevo en Unity, ya arreglamos todo lo que teníamos que arreglar en el script, así que solo nos falta es probar la escena como tal. Entonces lo corremos. Ahí está el sonidito de fondo. Tenemos que ir a una moneda. Ahí está el sonidito, muy bien. Genial, ya funciona como se supone que debería estar funcionando. Entonces, es recordar los dos tipos de sonidos que tenemos, el de fondo, que es en principio un sonido que se configura fácilmente y simplemente está el loop infinito detrás, y un efecto de sonido, como el que tenemos en las monedas, que es necesario meter un poquito de código para que funcione correctamente. Tener muy en cuenta que los sonidos son parte de los componentes del objeto, y si el objeto no está en la escena, pues simplemente no va a sonar por más que lo intentemos reproducir. Entonces son como las dos moralejas que hay que tener en cuenta de estos videos. Ya que sabemos cómo manejar los sonidos, ahora podemos meternos con la luz, ya que la luz en este mismo instante está un poco plana y hace que todo se vea ligeramente aburrido. Podemos jugar un poco con las configuraciones de luz de la escena para conseguir efectos bastante interesantes. Eso es lo que haremos en el siguiente video. Por ahora me despido.